personal de salud dice es que es necesario hacer esta prueba para evitar tratamientos, epidemias, etc., ¿por qué no ya incluirla en ese paquete que nos comentaban? O sea, ¿por qué sigue siendo voluntario? Ya sería más de su opinión, de ustedes, su experiencia, ¿qué creen que es lo que nos está fallando en cuanto a informar al paciente y también para darle ya esa prueba y no dejarla a su criterio, ¿no? Porque siento que el cáncer como el SIDA o el VIH están llenos de mitos y de mucha carga emocional, que eso es lo que va frenando que uno se parte. Gracias. Ahora sí, empezamos para este lado. Para Salvador y luego Genoveva. Salvador, cuando presentabas justamente lo que también decía Luis de la relación de los jovencitos, de que le entras o no le entras, yo también me salían en esas entrevistas en Matamoros y justamente la primera impresión que yo tuve era como tú ponías, una práctica homoerótica, ¿no? Como un medio para conseguir la droga o también como un rito de pasaje y a veces era también como una forma de demostrar que se aguantaban, ¿no? Pero después de hablando mucho con ellos, me di cuenta que ellos no lo registraban como una práctica homoerótica, que nosotros lo habíamos construido como investigadores para distinguir esa práctica, pero para ellos no era ninguna práctica homoerótica, ¿no? Era haber demostrado su masculinidad o simplemente era la forma de conseguir dinero para poder seguir consumiendo drogas, pero a pesar de haber tenido un contacto que para nosotros fuera homosexual y claramente una práctica dirigida hacia una especie de construcción homoerótica, para ellos era que no. Decían, no, a mí me gustan las mujeres, tengo práctica con mujeres y esto pues nada más o estaba yo muy pasado o es la forma en que yo tengo para conseguir las cosas, ¿no? Pero ahí a mí me da a veces esta duda entre qué construcción hacemos nosotros de las prácticas de los otros y si realmente estamos entendiendo como su lógica, ¿no? Entonces, eso. Y para Genoveva, me interesó mucho justo lo que tú veías de esta emocionalidad como romántica, ¿no? Digamos, y lo que decían y demás. Y me centraba mucho de pensar que justo hace de las que se dan dos generaciones, eran las generaciones del golpe, ¿no? Y la generación muy politizada y esta generación que salieron de jóvenes secundarios con una posición política muy clara y justo muchos de la comuna de Ñuñoa. Entonces ahora oírlos así como casi un poco fresas, digamos, ¿no? Decía, bueno, ¿y dónde quedó este contexto de poder, de politización, de acción colectiva? Encontraste este discurso como romántico, muy construido, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó con estos entrevistados en contexto, digamos, ¿no? ¿Es un grupo muy particular o es una generación que está haciendo su posición política? ¿O quiénes son estos, no? Y cuando hablaban mucho de que ellos decían, es que soy coherente, la coherencia con relación a qué? Cuando hablabas de coherencia, en muchos momentos, yo decía, en relación a qué? A la generación, a su práctica con nosotros, ¿coherencia de qué? ¿No? Y aquí de la mesa, Carles, querías comentar también. Un comentario es paradójico para los que venimos de fuera que en Ciudad Juárez de una mesa sobre sexualidad, géneros y cuerpos nos hablan del feminicidio. Como sé que en la sala hay gente que ha investigado el tema, me gustaría que alguien pudiera hablar antitos. La relación de eso con lo que habéis hablado, que efectivamente sí hay algunas. Primero, Salvador, en términos de la confirmación de la hipermasculinidad del cholo, digamos, la perspectiva cool, pero lo que quería que hablar un poco más sobre la chola, porque finalmente la chola también interioriza un discurso totalmente masculino, también defiende el barrio, también asume que puede pistear, bloquear como los bajos. Y esta perspectiva que viene de la pachuca, la chola y la madera, pues incorpora el mismo marco de sentido valiente, de entrar en los madrazos, de defender el territorio. Entonces, sí pensaría que en ambos casos estamos hablando de una construcción masculinizada de la narrativa, de
chola y de los cholos. Entonces me gustaría escuchar una reflexión tuya sobre este escenario de cómo se construye. Yo siempre pongo el ejemplo, aquí estoy en un barrio cholo hace muchos años, en el 1980, me pregunté cuántos son, y somos 50, cuántas mujeres, 20, 50 vatos. O sea, pero al mismo tiempo que están, no están, a pesar de que incluyan una narrativa masculinizada, al final de cuentas sigue habiendo una diferencia, pero esa diferencia no se establece desde perspectivas tradicionales de masculino y femenino, sino son otros campos de sentido los que al interior construyen esa diferenciación de desigualdad dentro del propio barrio. ¿Cómo lo ves? Y efectivamente, el segundo tiene que ver con el cambio de estética, dentro del mismo sentido. Esto empieza a darse muy fuerte, en primer lugar con la introducción de la cultura popera. Después ya en los 80 empieza a haber un cambio de estética, el estilo b-boy empieza a permear la vida de los barrios y el fracaso empieza a transitar hacia el grafiti. Empiezan a darse luchas simbólicas, ya no la tradicional enfrentamiento por el tache del fracaso. Entonces hay todo un cambio estético que efectivamente empieza ya a raparse, toda una transformación que lleva a la Mara, por ejemplo, donde hay otro tipo de estética, pero hay otro elemento adicional que tiene que ver con la persecución policial y lo que sería un cambio de estética cholada, vinculada a un cuerpo proscrito, donde en todo caso muchos antes lo cubrían los tatuajes, ¿no?, para poder trabajar. Después también tiene que ver con estrategias de sobrevivencia. Entonces es una transformación del propio cuerpo en un cuerpo proscrito, en un cuerpo perseguido, en un cuerpo criminalizado. Entonces me parece que también ese cambio de estética tuvo en gran medida esa función. Y el último tiene que ver con el cuerpo como locus representacional. Aquí leí un texto muy interesante que les mostraba ahorita a los colegas, la epistemología de la retaguardia sobre el trasero de Jennifer López. Pues es un trabajo de una feminista, escritora, cineasta, Frances Melón Montaner, de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y aquí es muy interesante porque a partir del trasero de Jennifer López y de Selena, va construyendo todo lo que es el vivir un cuerpo latino dentro del mundo hollywoodense en Estados Unidos. Y realmente es un ensayo muy interesante, pero que sí entra a cómo se entran en disputa los campos representacionales, donde habitar cierto cuerpo con cierta estética, con ciertas formas, también implica ser parte de los proscritos o de los proscritos. Pero en este caso, ¿cómo logra finalmente el trasero de Jennifer López y de Selena recolocar en gran medida lo latino dentro de esa disputa? Entonces ahí hay un punto muy interesante. Obviamente estamos atravesando un mundo políticamente correcto, nosotros no podríamos escribir un texto con este título, ¿no? Pero finalmente lo que es el análisis y cómo lo están discutiendo desde el mundo chicano, cómo está colocando desde las minorías el habitar un cuerpo en este mundo hoy tan de moda ahora, con el debate ahora con los Oscars y demás. Entonces eso me parece que es otro asunto interesante para vincularlo a esta idea del cuerpo, que antes de Arnold estaba Charles Atlas, y toda la idea de lo que fuera lo que llamaba la atención dinámica. Yo era una tenique de 45 kilos, decía y ahora soy un hombre, ¿no? Bueno, varios comentarios. También en la línea está el trasero de Jennifer López. Suena muy interesante. Me preguntaba precisamente por qué las feministas, no voy a hablar del trasero de Jennifer López, creo que es respetable para todo el mundo, sino respecto a lo que esta discusión feminista pone por delante y también la minoría de ese trasero. ¿Qué pasa con las latinas que no tienen ese trasero? ¿No? Bueno, pero no, esto tiene que ver con esta situación que hablas de cholo, ¿no? De cómo va cambiando esta estética, que si bien es proscrita en determinado momento y hace que se esconda o transforme, lo cierto es que ahora corresponde más a la cantidad de chavos que están con tatuajes por todos lados. ¿No? O sea, cómo estos tatuajes han pasado también a formar parte ya no de lo proscrito, sino
no sería políticamente correcto, sino lo hegemónico en términos de estéticas juveniles, etc. ¿No? O sea, de cierta generación en adelante, ¿quién no tiene un tatuaje? Hombres o mujeres, ¿no? Incluso las mujeres con un poco más de agresividad que antes, o sea, antes se los ocultaban, ahora lo dejan a medias, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí habría que pensar esta flexibilización y estas propias ascripciones, proscripciones sobre esas ascripciones y ubicarla en una tensión entre ese origen proscripto y estas situaciones que de alguna manera, ahora sí recupero la vivencia dentro del trasero de Jennifer López, ¿no? O sea, en el sentido de ¿qué pasa ahora con esos chavos que de alguna manera el cholismo, estigmatizado o no, sí significa para ellos, pero están sobreviviendo en ese mundo contemporáneo, por ejemplo? Y me preguntaba por estas sexualidades que pusiste, ¿no? O sea, cómo también al interior, o sea, sí me pareció que el ejemplo que tú pusiste sobre los chavitos que están con el ruco que les pasa droga, etc., se parece mucho a muchos adictos que venden su cuerpo sobre todo con tal de un viaje, ¿no? O sea, pero fuera de esos relatos, ¿tenías algunos que no intercediera, por ejemplo, la droga o un bien que estos jóvenes quisieran de consumo, que estos jóvenes quisieran tener o vivir en ese momento? ¿Hay alguno que refiera a alguna libertad en términos de, dentro del grupo, tener cierta libertad como para vivir ese homoerotismo del que hablas tú? ¿No? O sea, sin intermediación de algún bien de consumo, droga o como se llame, ¿no? O sea, es interesante porque, o sea, me parece que a partir de ahí creo que se puede hablar de ciertos movimientos o traslados, ¿no? O sea, de estos estereotipos de identidades tan fuertes en ese sentido, ¿no? Tan marcantes para los jóvenes varones y para las mujeres que están dentro de ellas, que podría implicar ciertas transformaciones dentro de estas representaciones hegemónicas de género, por ejemplo, ¿no? Y de sexualidad. Una situación, o sea, que quisiera preguntarles a Genoveva. Bueno, y otra de las cosas que no me quedó muy clara y que me gustaría que pudieras ahondar son estos cuerpos jóvenes, estos cuerpos torturados que salen en que presentaste, estas diapositivas que presentaste, y hablaste de feminizar el cuerpo de un hombre, no de un gay, ¿no? Y el tipo de comentario, ¿podrías ahondar un poco más en ello? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿en qué campo de interpretación lo metes, por ejemplo, todo eso, ¿no? Y me gustaría ver si podemos discutir un poco sobre las emociones, los afectos y los sentimientos. Parecería que esto es un saco, pero me parece que hay como ciertas precisiones que podría ser interesante escuchar de parte de Genoveva, e incluso de esta lejanía o cercanía, por ejemplo, respecto a una relación de intimidad con un moto, ¿no? Eso que Chava dice una cosa y también en la siguiente información, la de Matilde, también parece ser que la intimidad no está ahí, o sea, es como muy, o sea, la sexualidad puede pasar aparentemente, no sé cuántos de esto que dicen realmente se siente en estos chavos, pero es obvio que el cuerpo en términos de imagen es mucho más importante que conseguir intimidad con otro cuerpo.
que no sea igual al mismo, ¿no? O sea, es decir, no solamente se trata de impotencia o todo lo que quiera que viene como consecuencia de agarrar esteroides, etc., sino de que hay una cierta sensación ahí en el medio que realmente es el rechazo al otro cuerpo. No está bien ni está mal, simple y llanamente no es tan importante como el crear un vínculo de intimidad con un otro diferente a tu cuerpo. Tampoco hay como un puente hacia el cuerpo de otro igual a uno, ¿no? O sea, pero tendría eso que ver con esto que se tilda a los más jóvenes, digamos, de este hedonismo y ego tan pronunciado en este momento, o sea, que tú puedes todo, fabricar tu cuerpo, fabricar todo esto, pero no con relación al otro, ¿no? O sea, no, es tu responsabilidad, lo mismo estaba pensando en estos cuerpos cholos,